La flota terrestre que llegó al sistema Weaver era relativamente pequeña, que consta de un acorazado, 4 cruceros de batalla, 2 fragatas de misiles y 8 corbetas, junto con varios buques de apoyo y transportes de tropas. Habían pasado una semana en tránsito y el viaje había sido mayoritariamente tranquilo. Con la excepción de la manada de Void Wolves, que había estado siguiendo a la flota durante los últimos 3 días. La flota había abandonado FTL durante aproximadamente una hora ese mismo día para desalentarlos de seguir adelante. Sería desafortunado que las criaturas molestaran a la colonia Weaver más tarde, o decidieran acosar a la flota en medio del combate. Desalentarlos había consistido en primero localizar a uno de los bichos más grande y de aspecto más malo, y dispararle en la cara con una bala cinética de la pistola espinal de un crucero de batalla. Una lección para los demás de que los barcos no eran presas. La criatura no sobrevivió a la lección. Sin embargo, las criaturas aprendían lentamente o estaban decididas y continuaron acercándose. Como aún no se había aclarado el punto, el almirante había ordenado al barco que apuntara al siguiente más grande. Tampoco sobrevivió a la lección. Las lecciones continuaron hasta que la manada de lobos del vacío sufrió aproximadamente el 50% de bajas, momento en el que las criaturas restantes huyeron, mientras emitían aullidos electromagnéticos de diversas frecuencias. Ahora, sin embargo, la flota finalmente estaba en el borde del sistema y dentro del alcance de comunicación. Muy bien, Silver. Envíanos un saludo y conéctanos a Weaver's Battlenet. Veamos cómo van las cosas, dijo el almirante. Ya lo tienes, jefe, respondió la IA. La pantalla táctica se iluminó con las palabras estableciendo el control del campo de batalla. En espera. Pasó aproximadamente un minuto antes de que comenzara a preguntarse por qué estaba tardando tanto. Plata, mantén tus bragas puestas. Estas arañas son raras. Incluso con el índice de traducción que nos dio Hull. Todavía es difícil analizar lo que envían. Respondió la IA. Sí, hemos estado en contacto con ellos durante más de un siglo. Y todavía no hemos perfeccionado del todo nuestra comprensión del lenguaje de los tejedores. Su lenguaje hablado es altamente contextual, denso en información, multibanda y, bueno, una especie de cantados unos a otros. Dijo el embajador Hull. ¿Se cantan entre ellos? ¿Y a qué te refieres con multibanda? Preguntó el almirante intrigado. Usan múltiples órganos similares a espiráculos para generar diferentes patrones de sonido simultáneamente. Y los tonos, el ritmo y el tempo afectan su significado. Una buena comparación podría ser una orquesta donde cada instrumento tocara una canción diferente. Pero el efecto es más bien armonioso que discordante. Su lenguaje escrito es algo más fácil. Y en realidad es lo que nos permitió descifrar su lenguaje hablado. Está modelado basándose en la rama de las matemáticas que los Terran llaman álgebra lineal. Una vez que una de nuestras IA lingüísticas se dio cuenta de eso, encontramos una manera de convertir sus matrices de texto en algo parecido a una ecuación diferencial, permitiéndonos resolver el significado en una forma más análoga a nuestros propios formatos escritos. El almirante meneó la cabeza asombrado. Arañas que cantan matemáticas. Jesús. Sí, son una de las formas de vida más singulares que hemos encontrado hasta ahora. Sin embargo, una vez que Silver termine de refinar el índice de traducción que proporcioné para que se ajuste mejor a los idiomas y sistemas operativos terrestres, ayudará a facilitar significativamente las comunicaciones. Respondió el embajador. Está bien, lo tengo. Eso es mucho mejor. Maldita sea.
Estoy literalmente hecho de números y su lenguaje todavía logra darme dolor de cabeza. Lo cual es impresionante considerando que ni siquiera tengo cabeza, dijo la voz de Silver detrás de él. El almirante se giró y vio que la IA se proyectaba sentada encima del banco de CPU cercano y fumando un cigarrillo holográfico. Al mismo tiempo, el mensaje de espera en la pantalla táctica desapareció, para ser reemplazado por una imagen en tiempo real de la zona de combate. A medida que la imagen se resolvió, rápidamente se pobló con imágenes de las pocas plataformas de defensa restantes y una flota de naves Krati, con varios anillos y líneas que las cruzaban indicando sus órbitas actuales y vectores de aceleración. Pero una cosa llamó inmediatamente su atención. La superficie del planeta ardía en dos lugares. Tocó la imagen holográfica y junto a ella apareció una breve descripción. Al parecer, las fuerzas terrestres de Krati habían logrado destruir los generadores de escudos de dos ciudades, que luego habían sido acristaladas mediante bombardeos orbitales. Bueno, mierda, llegamos tarde a la fiesta. Y tampoco es un retraso elegante. Silver, ¿cuál es el estado de las ciudades restantes? Por lo que estoy viendo en su BattleNet, dos ciudades están a punto de que las fuerzas terrestres Krati invadan sus generadores de escudos. Las otras 4 resisten, pero no durarán sin apoyo. Respondió la IA. ¿Estado de las defensas orbitales restantes? No es bueno. Solo queda alrededor del 30% de su red de defensa orbital. Y las pocas naves que ya tenían en el sistema son chatarra. Las plataformas de defensa restantes aparentemente están en mal estado, pero aún funcionan. El almirante evaluó el campo de batalla, examinando las naves Krati y su posición. Había 25 naves, actualmente dispuestas en un tetraedro, con 4 grupos dispuestos alrededor de uno central. Entonces, superados en número voy a tener que encontrar una manera de neutralizar esa ventaja. Pero primero lo primero, necesito encontrar mi oponente, pensó. Ahora bien, si yo fuera un roedor genocida, ¿dónde guardaría mi nave de mando? Y entonces lo vio. Una nave era más grande que las demás y tenía lo que parecían ser varios sistemas de comunicaciones. Aún más condenatorio. No estaba en el centro del grupo central, sino en la parte trasera del mismo. Un buen lugar para un buque de mando. 4 grupos de flota circundantes para protección. Luego protegidos aún más del fuego entrante por el grupo central. Entendido. Un examen más detenido de la posición de las naves Krati reveló una oportunidad interesante. La forma general de la flota significaba que se podía trazar una línea entre varios buques. Y mientras estuvieran dispersos, no iba a ser suficiente para salvarlos de lo que se avecinaba. El almirante pulsó su comunicador. Capitán, comience la secuencia de precarga en la lanza de fusión de Selection Pressure. El embajador Hull lo miró con expresión curiosa mientras el almirante decía esto. Ya verás, dijo el almirante. Y le dedicó su mejor sonrisa enigmática. Después de recibir el acuse de recibo de la orden, miró a Silver. Haga que los capitanes de los barcos realicen una holoconferencia. Poco después, la sala se llenó de imágenes holográficas de los capitanes de cada barco, quienes discutieron en voz baja el próximo compromiso mientras esperaban que todos se unieran. Una vez que todos llegaron a la sesión informativa, el almirante comenzó. Señores, como pueden ver, llegamos aquí un poco más tarde de lo que esperábamos, pero no tan tarde como temíamos. Desafortunadamente, también nos superan en número. Sin embargo, con la ventaja de la sorpresa y el as que tiene la presión de selección, la manga, podremos neutralizar rápidamente su ventaja numérica. Este será un compromiso de alto riesgo.
Necesitaremos actuar rápidamente para lograr todos nuestros objetivos, que son los siguientes. En primer lugar, la preservación de las poblaciones civiles. Todos los demás objetivos son secundarios a esto y serán descartados, si no pueden lograrse mutuamente. En segundo lugar, me gustaría tener una pequeña charla con mi homólogo, en persona. Así que quiero hacer arreglos para que venga y se quede con nosotros por un tiempo. Esto, por supuesto, requerirá una acción de abordaje en el comando Krati. Desafortunadamente, los Krati tienden a autodestruirse o suicidarse en un abrir y cerrar de ojos si no pueden retirarse. Por lo que dicha misión deberá programarse cuidadosamente y llevarse a cabo rápidamente. Lo que nos lleva a nuestro tercer objetivo. Los ingenieros en la Tierra han expresado interés en adquirir una nave de mando Krati ligeramente usada, con lo que quiero decir que estaban más o menos babeando por la idea. Intentemos complacerlos si podemos. Eso dicho esto, estoy más interesado en tener una pequeña charla con el comandante de la flota. Así que si no podemos hacer ambas cosas, arrástralo de regreso aquí, y haz volar el barco. Nuestro objetivo final es simple. No permitir que ninguna fuerza Krati escape del sistema. Quiero que esa flota desaparezca sin dejar rastro. Por dos razones. La primera es que los Krati aún no saben acerca de la humanidad. Cuanto más tiempo permanezcan si somos felizmente ignorantes, más tiempo mantendremos la ventaja de la sorpresa. La segunda es psicológica. Queremos asustar a esos bichos. Con suerte hacerlos más reacios a desplegar sus fuerzas. Y no hay nada como que una flota entera desaparezca para llevarlos a ese estado de ánimo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Todas las cabezas sacudieron negativamente. Ahora, al comienzo de este enfrentamiento, los buques de combate de la flota se separarán en dos grupos. El primer grupo será liderado por presión de selección, que saltará encima de la flota enemiga aquí, en este vector, dijo el almirante, e indica una línea trazada desde un punto arriba de la flota Krati en comparación con el plano orbital, y que pasa por el grupo superior de la flota, el borde del grupo central y uno de los grupos inferiores. Estaremos acompañados por los cruceros de batalla, continuación de la política y falta de comunicación, que ayudarán a neutralizar los barcos restantes en el grupo central. Las fragatas de misiles Gravity's Desire y Atomic Sunrise también nos acompañarán para proporcionar defensa puntual y apoyo de misiles. Sin embargo, sus objetivos iniciales serán estos dos grupos inferiores, dijo, y señaló a los dos grupos de naves Krati en el tetraedro que había no ha sido intersectada por la línea trazada anteriormente. Miró a los dos capitanes de fragata. Se les permite disparar municiones completas con el máximo rendimiento, con la excepción de las ojivas gravíticas, que solo pueden desplegarse con un rendimiento del 50% o menos. Sin excepciones. Dañando el tejido de la realidad en un sistema amigo. Es el equivalente diplomático a cagar en el sofá de su sala. Y esa es una manera bastante pobre de presentarse. Hubo algunas risas menores ante eso. Y ambos capitanes de fragata asintieron en reconocimiento. En el sistema solar, más allá de Plutón, había una zona del espacio donde se habían desarrollado y probado las ojivas. Toda el área era ahora un importante peligro para la navegación y contenía numerosas anomalías espaciales que podían destrozar un barco. El embajador Hull pareció un poco pálido después de escuchar esa última parte. Supongo que el compacto no ha desarrollado armas gravíticas o no les gustan por alguna razón, pensó el almirante. Mientras el resto de nuestro grupo se enfrenta a los elementos de la flota. La corbeta Fish and Trip y su escuadrón entrarán y comenzarán a eliminar suficientes armas de la
nave de mando para permitir que los grupos de abordaje aterricen. Después de eso, comiencen a apuntar a sus conjuntos de comunicaciones. Si para cuando hayas terminado con las comunicaciones y los marines aún no hayan tomado el barco, desactiva sus motores para evitar el escape. Mientras tanto, mientras nos enfrentamos a la flota principal y proporcionamos una distracción, los cruceros de batalla Big Stick y Gunboat Diplomat comenzarán a lanzar sus fuerzas terrestres sobre las dos ciudades que corren el riesgo de ser abrumadas. Corvette Johnny Knoxville y su escuadrón actuarán como barcos de vigilancia. Una vez que tus fuerzas estén desplegadas, Gunboat Diplomat y el escuadrón de corbetas se unirán al ataque a la flota Cratty, mientras Big Stick proporciona apoyo con disparos orbitales. Los capitanes asintieron. La nave Hospital Mercy y nuestros transportes de tropas se acercarán a 1 hora luz del planeta y se mantendrán hasta que se alcance la supremacía orbital. Si una nave enemiga se acerca o les dispara, se les indica que salten al borde del sistema. Algunos requeridos de ensamblaje pueden seguir adelante y moverse hacia el cinturón de asteroides y prepararse para comenzar las operaciones de minería y fabricación. Probablemente necesitaremos reparar algunas naves después de esto, sin mencionar la construcción de campos de refugiados y el apoyo material a los tejedores. ¿Hay alguna pregunta en este momento? Todos los capitanes negaron con la cabeza. Muy bien, entonces, prepárense para el salto sincronizado dentro del sistema en 5 minutos. La caballería ha llegado. El cardenal de flota Crane observó desde el puente de su nave insignia cómo el planeta ardía y se sintió complacido. Las ciudades de los indignos sirvieron de pira inaugural perfecta para la renovación del santo esfuerzo. Continuarían sirviendo a Kra como lo habían hecho antes de la mortificación. Sacudió la cabeza mientras recordaba esos días. Él era un niño cuando comenzó su esfuerzo. Inicialmente, el santo esfuerzo de los elegidos había tenido éxito. Durante un período de 20 años, se habían descubierto y limpiado una docena de mundos impuros, listos para que los sirvientes de Kra los purificaran. 3 especies de sus hijos indignos incluso se habían extinguido por completo. Un triunfo. Kra se había sentido complacido por los intentos de sus niños elegidos de ayudar a sus grandes sirvientes y los recompensó enormemente. A medida que avanzaba su esfuerzo, sus grandes siervos habían purificado 5 mundos inmundos muy cercanos a los sistemas domésticos. Cada uno de ellos una pizarra en blanco, lista para ser rehecha a imagen de la obra más importante de Kra. Krathik Yar. Nuevos hogares y recursos para los elegidos. Entonces llegó el desastre. Se había encontrado un gran grupo de especies indignas que trabajaban juntas. Comenzaron a coordinar sus fuerzas con otras para oponerse a la limpieza justa. Pero la verdadera profundidad de su depravación se reveló cuando comenzaron a emplear vida sintética impía contra los elegidos. No crearás vida, porque ese es el dominio de Kra. Los elegidos se habían desesperado, ya que sus flotas habían sido destruidas, corrompidas por los impíos familiares de los indignos y empujadas de regreso a los sistemas domésticos. Para detenerlos fue necesario lo que se conoció como la mortificación, llamada así porque era a la vez una humillación y una penitencia. Humillados por sus derrotas a manos de los indignos, los elegidos se habían lanzado contra millones de enemigos, utilizando naves destartaladas, construidas rápidamente y con la menor automatización posible para evitar la corrupción. Se había requerido el sacrificio del 20% de su población para detener a los indignos. Pero lo habían hecho, recordó, como un joven sacerdote capitán. Observar desde el puente de su barco cómo su enemigo finalmente se retiraba. Después,
Las enormes piras funerarias en la superficie de Crathic Yard. 2 décadas de salvamento y reconstrucción de su flota. Pero esta vez no fracasarían. La mortificación había purgado la debilidad de los elegidos. Habían desarrollado defensas contra la corrupción externa, cuidadosamente probadas en varios de los diablillos sintéticos de los indignos que habían sido embotellados mediante grandes sacrificios. Sin embargo, las reflexiones del cardenal de flota Crane sobre fracasos pasados y triunfos futuros fueron interrumpidas cuando uno de los tripulantes cercanos gritó. Se detectaron contactos de sensores desconocidos. El capitán sacerdote ordenó que aparecieran los contactos en la pantalla holográfica. 15 barcos, con configuraciones desconocidas. Uno en particular era mucho más grande que los demás. Probablemente un barco de mando. Cada una de las nuevas embarcaciones también tenía un anillo alrededor de la parte de popa de la embarcación, que rápidamente se dividía en segmentos y se doblaba hacia atrás en cada barco, escondido de forma segura detrás de contraventanas blindadas. Quizás un sistema de propulsión superluminal. De ser así, no era de un tipo del que jamás había oído hablar. Las naves en sí eran todas grises, con diseños angulosos y brutales, y estaban erizadas de lo que parecían ser sistemas de armas. El diseño de las vasijas hablaba de una mente que evitaba la elegancia en favor del frío pragmatismo. Uno que ignoró la delicadeza en favor de la fuerza bruta. Una mente a la que no le importaba cómo ir a la batalla. Solo que llegara allí rápidamente. Con toda la potencia de fuego que pudiera soportar. Inspiraron en Crane un extraño sentimiento de familiaridad premonitoria. Como si hubiera visto esto en alguna parte antes y hubiera terminado mal. En lo profundo de la presión de selección de UNES, estaban ocurriendo algunas físicas bastante interesantes. Recientemente se había llenado una gran cámara con una mezcla de gas deuterio y tritio. La intensa compresión gravitacional había aplastado la mezcla gaseosa, hasta que se sublimó en un sólido metálico. Se añadió más gas, y también se sublimó. Este proceso continuó hasta que se formó una esfera bastante grande compuesta de isótopos metálicos de hidrógeno. Se activaron generadores de campos electromagnéticos y otros dispositivos más exóticos. Y entonces el sistema de compresión gravitacional empezó a apretar la esfera aún más fuerte. Se produce un destello cuando los primeros isótopos de hidrógeno comienzan a fusionarse. Este proceso se acelera cada vez más rápido, hasta que, una minúscula fracción de segundo después de que los átomos iniciales se fusionen, nace un nuevo sol con la nave. Esta bola de plasma sobrecalentado, partículas energizadas, rayos X y rayos gamma duros quiere expandirse. Pero no puede, limitado por una poderosa botella de contención. Hasta que de repente ya no lo es. Aparece un camino, y la voraz bola de masa energía queda libre, expandiéndose rápidamente hacia el nuevo espacio disponible a medida que la física se esfuerza. Ayudada por la botella de contención que se encoge aún más, y remodela su geometría para forzar su carga útil a su nuevo hogar. El cañón de un acelerador magnético de 3.75 kilómetros de longitud. 3/4 partes de la eslora del buque. El acelerador magnético se activa, impulsando la ya alta velocidad de masa-energía a una velocidad aún mayor. La corriente de masa de energía emerge del cañón a 0.3 grados Celsius, y se dirige hacia su objetivo. Un crucero Crati. El intenso estallido de rayos gamma y rayos X impactó primero, destrozando los escudos de la nave y matando a casi todos los que estaban a bordo. Los pocos supervivientes podrían haber sobrevivido si se les hubiera brindado atención médica inmediata.
pero habrían quedado estériles y el resto de sus vidas estaría lleno de miseria cancerosa. Excepto el golpe de masa-energía. La voraz corriente de masa-energía ardió a través del casco de la nave Krati como galio frente a un soplete, vaporizando por completo el 50% de la nave, y el 50% restante consistió en 2/4 separados de cada extremo, ambos intensamente irradiados. Si bien la masa intermedia del barco fue suficiente para detener los rayos gamma y los rayos X, no fue suficiente para detener la corriente de aniquilación nuclear, que continuó hacia adelante, impactando a otro barco, con el mismo resultado, y otro, y otro, y otro. Continuó incluso después de haber destruido por completo 8 barcos. La corriente de energía masiva todavía contenía suficiente poder para destruir mucho más. Desgraciadamente ya no había más barcos en el camino. Desde la sala de guerra a bordo de un Selection Pressure, el almirante Walker y el embajador Hull observaron cómo la lanza de fusión de la nave golpeaba la primera nave, sobrepenetrada, y continuaba destruyendo 7 naves Krati más. Mientras que Silver brindó comentarios. Primera sangre. Doble matanza. Triple matanza. OVERKILL. KILLTACULAR. KILTROCITY. KILLIMANJARO. KILLTASTROPHE. Dijo la IA con su mejor voz de locutor. Mientras el rayo cruzaba cada nave, el almirante Walker simplemente esbozó una pequeña sonrisa sombría mientras daba órdenes en la pantalla táctica a varios barcos, mientras cada flota comenzaba a moverse para enfrentarse entre sí. ¡Qué error! Palabrota. No hay equivalente en inglés. ¿Fue eso?, gritó Hull. Ese embajador es lo que llamamos una lanza de fusión. Cuando nos encontramos por primera vez con los devoradores, nuestros científicos y líderes militares tuvieron un pensamiento intensamente desagradable. Si existe vida en el espacio, sugiere la presencia de un ecosistema. Por lo tanto, ¿eso hace que los devoradores sean enormes? ¿Animales pastando? Y si la respuesta es sí, ¿hay algo que se alimente de ellos?, respondió el almirante Walker. Hull de repente se puso extremadamente pálido. Eso es un pensamiento extremadamente inquietante. Realmente espero que sea incorrecto. Sin embargo, diré que al menos hasta ahora, ninguna especie con la que estamos en contacto ha encontrado algo tan masivo. Bueno, eso es al menos un pequeño consuelo. Ojalá sea simplemente la vieja paranoia humana. De hecho, supongo entonces que esta lanza de fusión tuya estaba destinada a matar algo bastante grande. Precisamente. Y por eso, lo que acabamos de hacer fue comparable a dispararle a un ciervo con el arma principal de un tanque. El cardenal de flota Crane y todos los demás en el puente que habían presenciado el arma desconocida estaban horrorizados. 8 barcos. Todo desapareció en un instante, incluyendo 2 de sus barcos de escolta. Sin embargo, después de un momento, la disciplina se reafirmó y la tripulación continuó con sus tareas. Crane se sintió orgulloso cuando los vio regresar al servicio tan rápidamente. Tal determinación era prueba de su valor, prueba de que eran verdaderamente elegidos. La pérdida de esos barcos había sido profunda. Más profundo de lo que jamás había esperado tan pronto en una pelea. Pero todavía tenían una pequeña ventaja numérica y era poco probable que un arma tan poderosa como esa no pudiera dispararse rápidamente. Pero solo por si acaso. Coms Deacon. Ordene a todas las naves que se desplieguen en esta configuración, dijo, mientras manipulaba posiciones en la pantalla holográfica. No se les debe permitir alinear un tiro en más de un barco a la vez. Flota Cardinal.
Los sensores detectan que dos de las naves más grandes están sobre el planeta. Parecen estar desplegando fuerzas terrestres, dijo el capitán sacerdote. Pueden esperar. Primero debemos ocuparnos del barco grande. A menos que la eliminemos. Esa abominación nos acabará mientras los demás nos mantienen ocupados. ¿Ves esos pequeños barcos que se dirigen hacia nosotros? Están destinados a ser una distracción, respondió Crane. A bordo del lunes Big Stick y del lunes Gunboat Diplomat. Los planes estaban en marcha. Mientras los barcos pasaban sobre las dos colonias de tejedores más amenazadas. Más de 1000 cápsulas de lanzamiento en total emergieron del fondo de ambas naves. La mayoría eran pequeños y contenían marines individuales. Sin embargo, también había varios grandes, que contenían vehículos blindados y robots de asalto. Por último, había algunas cápsulas bastante especiales que eran menos numerosas que el resto y estaban diseñadas para abrirse muy por encima del suelo. Lanzarían aviones, desde cazas de superioridad aérea hasta naves de ataque terrestre. Además, cada barco lanzó una nave muy grande y muy especial. 2 bases operativas de campo móviles. Los MFOB contenían todo lo que una fuerza militar necesitaría para afianzarse en un teatro de operaciones y comenzar una campaña terrestre. Vallas de fabricación para fabricar repuestos. Un hospital de campaña y más. Cada MFOB también recibió una serie de robots de construcción, lo que le permitió construir pistas de aterrizaje y cuarteles, junto con cualquier otra cosa que un ejército pudiera necesitar en relativamente poco tiempo. Todos estos se dirigían ahora hacia el planeta a velocidad terminal. Como viaje de fisión y su escuadrón de corbetas avanzaban hacia la nave de mando enemiga y comenzaban su ataque. También comenzaron a expulsar una carga útil bastante especial, que constaba de miles de esferas. Las esferas, cuando se desplegaron, hicieron varias cosas. Expulsar grandes cantidades de chatarra metálica al espacio circundante. Comenzar a bloquear una porción bastante grande del espectro EM y sobrecalentar sus carcasas exteriores. Efectivamente, eran una enorme cortina de humo, lo que hacía difícil detectar cualquier cosa dentro del área de efecto, y mucho menos conseguir un objetivo adecuado. Esto se hizo para garantizar que el transbordador bastante especial lanzado desde Fission Trip, con su camuflaje óptico holográfico, material de casco absorbente de radar y sistema de contención térmica interna, no fuera detectado ni destruido en su aproximación a la nave de mando. Cuando la lanzadera se aseguró y selló contra una de las esclusas de aire de la nave Krati, el teniente Yao y su escuadrón dejaron escapar suspiros de alivio. Había sido un viaje corto pero tenso, en el que pasaban cada momento preguntándose si serían detectados, si el siguiente aliento que tomarían sería el último. Se volvió para dirigirse a los pilotos del transbordador. Muy bien. Ajuste la presión de la cabina al estándar Krati. Apague los sistemas no esenciales y comience a ventilar el calor almacenado. Intente igualar la misma velocidad que la nave Krati, para que el transbordador parezca tener la misma temperatura en los sensores térmicos. Entraremos y luego colocaremos el holodisfraz detrás de nosotros. Así que con suerte ni siquiera se darán cuenta de que estás aquí. Sí, señor. ¿Y holodisfraz o no? Cerraré la puerta detrás de ti, respondió uno de los pilotos. Sí, no nos apetece que nos visiten abogados, dijo el otro. Yao se rió entre dientes. De hecho, después de dirigirse a la esclusa de aire del transbordador, les dio a sus marines una última charla de ánimo. Muy bien, gente. Llegamos hasta aquí de una sola pieza. Así que intentemos que todos regresemos de la misma manera.
Recuerda tu entrenamiento y no olvides nuestras sesiones informativas sobre estos pequeños idiotas. Somos 10 marines contra Dios sabe cuántos de estos bastardos alienígenas peludos que hay dentro. Así que hasta que podamos organizar una visita del dios de la travesura. El nombre del juego es sigilo. No se permiten granadas ni explosivos a menos que se ordene. Armas silenciadas solo por ahora. ¿Alguna pregunta? Todos los marines negaron con la cabeza. Conocían el procedimiento. Había practicado en Sims docenas de veces durante el viaje. Aunque ningún simulador, por bueno que fuera, era igual a la realidad. Definitivamente era mejor que nada. Muy bien. Empieza a cortar y reza para que no hayan empezado a poner alarmas o trampas explosivas en sus esclusas de aire desde su última pequeña cruzada. Su suerte siguió manteniéndose. No sonaron alarmas ni detonaron explosivos cuando uno de los marines atravesó la esclusa de aire con un soplete de plasma. Cuando los marines entraron y aseguraron el pasillo, Yao movió el trozo de puerta de la esclusa de aire dentro de la lanzadera. Cerró la puerta exterior y luego instaló el holoproyector en el medio de la puerta de la esclusa de aire rota y lo activó. Al avanzar hacia el pasillo y mirar hacia atrás, parecía como si la puerta estuviera intacta. No hay señales de que nada ande mal. Al entrar al pasillo, Yao inmediatamente notó que el interior del barco parecía una cueva. Paredes con aspecto rocoso y hongos bioluminiscentes para iluminación. Supongo que nuestra información sobre los Krati que modelaron el interior de sus naves según su entorno natural era exacta, le preguntó a su sargento. Sí, señor. El soldado Smith le dio un empujón a uno de los hongos. Es solo holográfico. Las paredes son otra cosa. Siente la pared aquí, respondió el sargento. Yao colocó su mano blindada sobre la superficie rocosa irregular y se sorprendió al descubrir que no pasaba a una superficie lisa detrás de ella. ¿No es una proyección? ¿Seguramente no revestieron sus pasillos con roca real? Lo dudo, señor, respondió el técnico del equipo. Creo que es un holograma complementado con campos de fuerza para darle solidez. Mis guanteletes no obtienen una lectura constante de la temperatura. Interesante. ¿Por qué llegar tan lejos con la decoración? Reflexionó Yao. Quizás refuerzo estructural, o tener ya instalados campos emisores en caso de una rotura del casco. Respondió el especialista. O generar un ejército de ratas asesinas holográficas para matar a los intrusos. Dijo el sargento. Todos miraron al sargento. Tienes un sargento cerebral aterrador. Dijo uno de los marines. El sargento meneó la cabeza. Yo no. A un antiguo escritor de ciencia ficción se le ocurrió la idea. Cuando apenas podíamos llegar a la luna. Bueno. Será mejor que recemos para que a los Krati no se les haya ocurrido eso también. O esta será una misión corta. Dijo Yao. Pasaron 10 minutos mientras los marines se dirigían hacia la ubicación sospechosa del puente. Sin ser detectados, se habían encontrado con varios Krati, pero habían logrado evitarlos o neutralizarlos silenciosamente. El barco era grande y sería un viaje largo y peligroso si no podían encontrar un tubo de transporte. O lo que fuera que los Krati usarán para moverse alrededor de su barco. Teniente, mire aquí, dijo uno de los marines. Yao se acercó a donde el marín había indicado y vio lo que esperaba. Una trampilla de mantenimiento, demasiado pequeño para un humano. Los marines apenas caben en los pasillos bajos con sus servoarmaduras. Pero eso no sería un problema. Después de revisar la escotilla y descubrir que estaba desbloqueada, el teniente Yao recurrió al especialista en tecnología para desplegar el Mad Cat. Un momento después, se abrió un compartimento en la mochila del especialista y de él saltó lo que parecía ser un gato.
atigrado gris común y corriente, que llevaba una mochila del tamaño de un gato. Dicho gato dejó escapar un MRRAAOW que sonaba infeliz. Y en el HUD del teniente apareció una pequeña imagen de dibujos animados de un gato de aspecto gruñón, junto con el texto soñoliento. ¿Tengo que? Sí, Kiki. Es importante. ¿Ves esa trampilla? Entra y busca un punto de acceso para conectar tu enrutador QE. Además, si es posible, quiero ser dueño de los sistemas de esta nave. El gato lo miró fijamente por un momento. ¿Puedes tomar una siesta después? Lea el texto en su HUD. No, Kiki. Pero si logras ingresar a los sistemas, estoy seguro de que será muy divertido. El gato continuó mirando antes de enviar un breve emoji de reconocimiento. Lentamente se dio la vuelta y con un movimiento de su cola caminó hacia el pasillo de mantenimiento. Poco tiempo después, recibió un breve mensaje de Kiki en su HUD. Misión cumplida. Las ratas grandes saben mal. Adjunta había una imagen de un técnico Krati muy muerto, que aparentemente había cruzado corriendo el Mad Cat, y posteriormente había sido mutilado. Silver miró el breve mensaje que había recibido del grupo de abordaje marino que se infiltraba en la nave de mando Krati, y envió uno propio. En un momento apareció un avatar de IA en su virtualidad personal con él. Era un hombre humano, que vestía un suit amarillo, y un sombrero de proxeneta a juego con una gran pluma. Era nominalmente caucásico, aunque con una anomalía muy notable. Toda su cabeza estaba sin pelo y de color verde. Viejo amigo plateado, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Mi amigo cromado? Preguntó el hombre con una sonrisa anormalmente grande. Hola Loki. El Mad Cat del grupo de abordaje marino acaba de conectarse a los sistemas de la nave de mando enemiga y activó su enrutador Quantum Entanglement. Sin embargo, incluso con todo su aumento, sigue siendo solo un gato. Hay un límite de apoyo que puede brindar a los marines por sí solo con su nivel de inteligencia y sapiencia. Loki asintió, llamados así por su naturaleza a menudo espinosa, impredecible y agresivamente depredadora. Los Mad Cats eran comúnmente empleados por las naciones, fuerzas policiales, agencias de investigación y corporaciones que componen la UNE. Sus trabajos iban desde seguridad de redes e investigación encubierta hasta espionaje, sabotaje, robo de datos y más. Después de todo, la unificación del siglo pasado no había cambiado quiénes eran los humanos. Simplemente había reducido las disputas internas a un nivel mucho más manejable. Salvo que se produzca un cambio cultural inesperado y extremo, siempre habrá necesidad de ese tipo de trabajos. Si bien por fuera pueden parecer un gato doméstico normal, un vistazo debajo de la piel revelaría algo muy diferente. El cyberware de aumento cerebral impulsó la inteligencia bruta de Felis Catus a casi la de un niño humano, mientras que un conjunto de herramientas de piratería vi y asistentes de programación junto con un conector de datos universal implantado les permitió infiltrarse en los sistemas informáticos. En las versiones militares y policiales, extensos implantes de cyberware y bioware los hicieron más rápidos y fuertes que cualquier gato común, mientras que la armadura subdérmica flexible de grafeno y los refuerzos esqueléticos los hicieron significativamente más duraderos. Incluso sus garras fueron reemplazadas por unas compuestas de supercarburos y afiladas hasta un borde casi monomolecular, para darles un grado de capacidad ofensiva, defensiva. Sin embargo, en el fondo seguían siendo gatos, con todo lo que eso implica. Si bien seguían órdenes, aunque a veces a regañadientes, y podían lograr objetivos específicos de manera efectiva con poca supervisión,
Las tareas que requerían una planificación más extensa, inteligencia bruta o tenían un alcance amplio no eran ideales para ellos. Debes transferirte al sistema informático de la nave de comando Krati y ayudar al grupo de abordaje con sus objetivos. Curiosamente, parece que Mad Cat ya posee más o menos sus sistemas, por lo que esto debería ser relativamente simple, dijo Silver. Ja 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 ja. ¿En serio? Dejaron que un maldito Cat obtuviera el control de todo su sistema informático. Oh hombre, tengo que ver esto, respondió Loki. Sacó lo que parecía ser un paño negro de su bolsillo, que luego desenrolló para revelar que era circular, y lo tendió en el suelo. Y luego saltó a ello. Un agujero apareció en el paisaje de datos de la nave de mando Krati, del cual surgió la IA Loki. Se enderezó su traje virtual y miró a su alrededor. El Mad Cat había cambiado el aspecto del paisaje de datos a algo que su mente pudiera comprender cómodamente. Es decir, ahora parecía el interior de una casa terrestre. Vio el avatar de una Mad Cat femenina cerca, jugando con la inteligencia virtual de bajo nivel de la nave como si fuera un ratón, derribando muebles mientras lo perseguía. Bueno, esto explica en parte cómo un maldito gato logró pisotearlos. Todavía no usan IA completa. Solo vi básicos. Y si bien sus defensas digitales contra incursiones externas son buenas, una vez dentro es una batalla campal, sin compartimentación del sistema ni separación de aire. Cada sistema de barco comparte la misma red. Aprendieron algo de sus pérdidas durante la última guerra, pero todavía no están lo suficientemente paranoicos con respecto a la seguridad de los datos. Pensó. Dio un breve paseo por la casa examinando todo. Luego se tomó un momento para bloquear el motor FTL de la nave y autodestruirse. No sería bueno que los Krati huyeran o se hicieran estallar. A continuación, tomó el control del reactor de la nave. Desactivó los sistemas de alarma de la nave y ventiló el compartimiento de ingeniería al espacio, para evitar que la tripulación de ingeniería saboteara el reactor o el motor FTL manualmente. Había pasado menos de un minuto desde su llegada. Una vez completadas las precauciones de seguridad iniciales, llegó el momento de comenzar a trabajar en los objetivos principales. Después de verificar que el almirante y el capitán Krati estaban en el puente, cerró el mamparo para evitar que se fueran y centró su atención en el grupo de abordaje marino. Fue sencillo trazar una ruta para que los marines llegaran al puente que él les envió, y luego comenzó a bloquear tantos caminos que se cruzaban como fuera posible, para reducir la cantidad de hostiles que pudieran encontrar. Sin embargo, todavía necesitaba mantener ocupada a la tripulación del puente hasta que llegaran sus captores. Esto sería complicado. Necesitaba desactivar las armas de la nave, pero no podía hacer que se dieran cuenta de que estaban completamente jodidos y se suicidaran. Después de juzgar sus opciones, Loki comenzó a proporcionar a la tripulación del puente telemetría falsificada y videos simulados de la batalla. Al menos por ahora, podrían vivir su propio pequeño escenario feliz en el que su flota se reunía y comenzaban a hacer retroceder a la flota terrestre en lugar de seguir siendo destruidas sistemáticamente. Tiempo total transcurrido: 2 minutos 30 segundos. 3 minutos 27 segundos después de la infiltración. La IA notó que el capitán Krati estaba intentando contactar a ingeniería. Rápidamente examinó la base de datos de la nave en busca de una huella de voz del ingeniero jefe. Aquí todo está bajo control. Situación normal, dijo Loki, usando la voz del ingeniero muerto. ¿Qué está pasando ahí abajo? ¿Por qué tardaste tanto? Tuvimos una fuga menor en el reactor debido a un golpe que recibimos antes y que tuvo que ser cerrado.
Pero todo está perfectamente bien ahora. Estamos bien. Estamos todos bien aquí. ¿Cómo estás? La batalla ha sido más costosa de lo que podríamos haber imaginado. Pero saldremos victoriosos. Redirige el poder auxiliar a las armas. Tengo la intención de destruir su nave más grande y enseñarles a estos demonios el miedo. Por orden tuya, sacerdote capitán, respondió Loki, usando el término Krati para el rango de la criatura. Eso estuvo cerca. Fui descuidado. Se reprendió la IA. Luego configuró cuidadosamente un pequeño programa Vi para interactuar con la tripulación del puente usando la cara y la voz de quien intentaron contactar. Y hacía que cualquier cambio que solicitaran apareciera en su simulación. Después de eso, Loki continuó su campaña de sabotaje y subterfugio. Los sistemas de armas restantes, los motores y el sistema de comunicaciones de largo alcance fueron todos desactivados. Y la IA rápidamente transmitió una solicitud al almirante para que las corbetas dejaran de disparar a los sistemas secundarios del barco, lo cual fue concedido, sin que el almirante Krati y la tripulación del puente lo supieran. Su barco había sido completamente neutralizado en poco menos de 5 minutos. Peor aún, todos los Krati a bordo estaban ahora totalmente a merced de una IA terrestre. Una IA cuyas estructuras morales tácticas habían sido reformateadas recientemente para cumplir con Skynet EX y GNT. Que empiecen los juegos, pensó Loki. Estuvo muy tentado de hacer que la nave de mando disparara contra su propia flota. Pero eso pondría en peligro su futura nueva nave y prisionero VIP. Así que, en cambio, los restantes conjuntos de comunicaciones de corto alcance ahora graznaban órdenes contraproducentes al resto de la flota enemiga en la voz del almirante Krati, creando caos y desorden. Incluso logró ejecutar a uno de los capitanes Krati por desobedecer las órdenes del almirante. Al mismo tiempo, a bordo de la nave de mando, algunos objetivos de oportunidad extremadamente afortunados de repente se encontraron encerrados en salas de almacenamiento, conductos de mantenimiento u otros lugares para su posterior captura e interrogatorio. Con suerte, no se darían cuenta de lo que estaba pasando y encontrarían una manera de suicidarse. Desafortunadamente para el resto, capturar con vida a los Krati de bajo rango no se consideró una prioridad para Loki más allá de, si fuera conveniente, la moral táctica actual de la IA, los factores limitantes como la naturaleza de sus objetivos y los recursos disponibles, y la explicación de lo que había ocurrido en el planeta de abajo, dieron como resultado que sus vidas tuvieran un valor bastante bajo para él. Como resultado, lo que vino después no fue bonito. La IA comenzó ventilando las cubiertas exteriores de la nave al espacio. Si bien esto fue bastante exitoso, los mecanismos de seguridad cableados le impidieron simplemente ventilar toda la embarcación. A continuación, se sellaron varias secciones y luego se sobrepresionó con acento agudo deliberadamente las tuberías que las atravesaban hasta que se rompieron, inundando varios compartimentos con refrigerante, agua o sustancias menos agradables. Una vez más, las válvulas cableadas y otros mecanismos de seguridad, junto con la naturaleza de los sistemas de tuberías bien diseñados, impidieron que esto fuera posible en todas partes. Después de eso, tuvo que recurrir a métodos más creativos. Los mamparos se cerrarían sobre los desprevenidos tripulantes Krati mientras los atravesaban. Los sistemas de extinción de incendios inundarían las habitaciones con gases tóxicos. Los conductos eléctricos cercanos explotarían cuando pasara el tripulante. Los drones de mantenimiento volvieron sus herramientas contra sus antiguos amos. De 100 maneras diferentes.
La IA manipuló el hardware y el software de la nave para matar sistemáticamente a su tripulación. En un momento, la IA consideró brevemente que tal vez había ido demasiado lejos al piratear la enfermería parcialmente automatizada y convertirla en un osario. Luego recordó los restos acristalados de las ciudades en el mundo colonial de abajo. Descartó la idea y ordenó a los cirujanos robóticos reprogramados que comenzaran a acechar por los pasillos en busca de presas. Desafortunadamente, pronto determinó que, si bien sus métodos actuales eran efectivos, no serían suficientes. Había muchos Krati, y rápidamente se dieron cuenta de que su nave estaba tratando activamente de asesinarlos. Ahora que sabían lo que estaba sucediendo, habían comenzado a contraatacar, y rápidamente quedó claro que él mismo no iba a poder limpiar todo el barco. No si al menos lo quería intacto. Y el almirante Walker había declarado específicamente que lo deseaba si era posible. Y era solo cuestión de tiempo antes de que a alguien se le ocurriera la brillante idea de reformatear el núcleo de la computadora de la nave o algo así. Tendría que encontrar una manera más eficiente de limpiar la nave o ganar tiempo para que la flota terrestre acabe con el resto de los Krati, y puedan enviar una gran fuerza para abordar la nave. La primera opción iba a ser difícil. La opción 2 sería más fácil. Pero también requeriría más daños colaterales a los sistemas del barco de los que preferiría. También haría la vida peligrosa y miserable para cualquier marín terrestre que viniera a asegurar el barco más tarde. Cuando llegaran, los Krati ya estarían atrincherados. Entonces se dio cuenta de que el Mad Cat cercano estaba tramando algo. Aparentemente había terminado con el B del barco y ahora estaba jugando con algo más. Un examen más detenido reveló que era el punto de acceso al sistema holoambiental de la nave. Mad Cat lo estaba usando para proyectar un holograma de ella misma del tamaño de una pantera grande, con el fin de acechar a los tripulantes Krati por los pasillos de la nave. Ahora había una idea. Solo hacía falta ampliarlo un poco. Aquí, Kitty Kitty. Necesito ese sistema con el que estás jugando, dijo, acercándose lentamente al Mad Cat. No, jugar con ratas. Es mi diversión, respondió el gato. Luego tomó el sistema de control en su boca y huyó. Loki suspiró. Se les guerre, dijo. Transformó su avatar en el de una antigua mofeta de dibujos animados y comenzó a perseguir al gato, saltando con sus 4 patas. En un inglés con mucho acento francés. La guía gritó: «Vuelve, pequeño, vuelve». La carne en conserva no huye del Kavik mientras perseguía al gato por la casa. El gato corrió escaleras arriba hasta el dormitorio y se escondió debajo de la cama, en un intento de evadir la persecución. Detrás de ella, una voz dijo: «Me alegro de conocerte, Mon Petit Joe Fleur. ¿Puedo tomar prestado tu juguete por un momento?» El gato siseó y salió volando de debajo de la cama, fuera del dormitorio. Bajó las escaleras y entró en la cocina, con Loki saltando tras ella. El gato se escondió detrás del mostrador en el centro de la cocina, esperando que la IA no la viera y pasara por alto la habitación. Detrás de ella, el refrigerador se abrió, revelando al zorrillo que estaba dentro con una bufanda. Bonjour ma chérie. Estoy, como se dice, actuando con calma, ¿no? El gato saltó en el aire y salió disparado de la cocina. Recorrió un pasillo y entró en una oficina en casa, escondiéndose debajo del escritorio. Junto a ella, se abrió un cajón del escritorio y el zorrillo asomó la cabeza. Ahora vestía ropa de oficina y una visera de contable. Mon petit chaton F. Solo deseo pedir prestado. ¿No puedes prestar? Este patrón continuó durante bastante tiempo. Subjetivamente,
aunque solo pasaron unos momentos afuera. Sin embargo, finalmente el gato se cansó de que lo molestaran. Bien, toma. Datos estúpidos, zorrillo, hombre, dijo el gato. Después de soltar la interfaz del sistema de control, Loki volvió a su forma normal y tomó el control del holosistema. Luego miró al gato. Ella lo estaba mirando, moviendo la cola de un lado a otro con ira y frustración. Con el acento de un antiguo mafioso, respondió: eras un buen chico, muy bueno, pero mientras yo esté cerca, siempre serás el segundo mejor. ¿Ves? El gato siguió mirándolo. Podía ver las ruedas de su cabeza girando, tramando venganza. Loki suspiró. También podría mantener útilmente distraído al Mad Cat antes de que intentara vengarse. Si bien el gato no podría obstaculizarlo, había muchas formas de resultar molesto. Dios mío, qué gatito tan enojado estás. No te enojes. Te diré una cosa. Dame solo un segundo y te haré un premio de consolación, dijo, mientras creaba un punto de acceso duplicado para el holo sistema. Luego ajustó y bloqueó los privilegios y configuraciones del gato, como pequeña muestra de su favor. Un pequeño regalo a cambio de la inspiración y el suave entretenimiento que Mad Cat le había proporcionado. Refinó el programa primitivo que ella había escrito para controlar la holopantera. Ahora era significativamente más rápido, más letal y mucho más cercano a las entradas neuronales de Mad Cat, lo que permitía un control más fluido de la holopantera. Cuando fue a ofrecerle el nuevo punto de acceso al gato, ella corrió y se lo arrebató de la mano. Después de unos momentos examinándolo, el gato lo miró. ¿Devolver algo? ¿Mejor? ¿Por qué? Te lo dije. Solo quería que me lo prestaran. Necesitaba hacer otro para poder jugar también. El gato se limitó a mirarlo fijamente por un momento. Luego, con un movimiento de cola, se giró y se alejó. La IA se rió entre dientes. Sabía que el gato estaba contento con el juguete mejorado. Ella simplemente no quería mostrarlo. Ahora llegó el momento del verdadero trabajo. Examinó las especificaciones del sistema. Desafortunadamente, el sistema holoambiental no tenía suficiente control ni resolución para permitir que los proyectores de campo de fuerza crearan proyectiles. No podía simplemente generar un ejército de marines holográficos para matar o capturar a la tripulación restante. Y no había suficientes emisores de campo para simplemente inmovilizar a la tripulación restante en el lugar para su captura. Aunque sería útil cuando los marines llegaran al puente. Pero eso no significaba que no pudiera matarlos. Simplemente no podía usar armas holográficas. La IA se tomó un momento para examinar su archivo de películas de terror y ficción terrestres. Seleccionó varios personajes adecuados y generó aproximadamente un centenar de construcciones holográficas con sus imágenes en toda la nave. Con malicioso júbilo, Loki comenzó a elegir objetivos para sus secuaces holográficos.